Y bueno, quiero dejar a Gustavo con la voz para decir unas breves palabras y posteriormente enviarnos a la siguiente mesa de diálogo. Hola, muchísimas gracias. Sí, les pedimos una disculpa por este problema técnico, pero ya, volver. A continuación, vamos a dar lugar a la mesa de diálogo denominada La violencia en diferentes contextos. Para mí es un gusto presentar a los participantes, quienes son la maestra Mayerly Varga Gutiérrez, la maestra Idalid Elizabeth Chávez Rizo y la maestra Sandra Márquez Olvera. Asimismo, tenemos la participación de la doctora Berenice con su retroalimentación. Vamos dando un poco el acceso. Le doy la participación a la doctora Bere para poder abrir nuestro tema. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias por este espacio. Estaba intentando entrar, pero creo que está saturado, pero ya ahora sí lo logré, perdónenme. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas reflexiones en torno a esta canción con la cual nos permiten dar introducción a esta mesa tan pertinente y necesaria, ¿no? Para problematizar las complejidades de la violencia, ¿no? En distintos contextos y que tenemos que sensibilizarnos para atenderlas, ¿no? Estas modalidades distintas y prácticas de violencia. En este sentido, doy la introducción, ¿no? Para darles pauta a que puedan ustedes hablar de sus temas, pero las diversas luchas sociales y las reflexiones en torno a los contextos que derivan del análisis científico desde una perspectiva crítica social nos da la oportunidad de visibilizar la raíz de las bases que propician la violencia, así como la desigualdad que propicia el ejercicio de poder sobre sectores de la población que en algún momento puedan estar en condiciones de vulnerabilidad. El orden simbólico se ha construido de acuerdo a quienes dominan el mundo, bajo la lógica de seguir patrones sociales marcando las diferencias desde los terrenos ideológicos y se transmiten y legitiman estos patrones de desigualdad a través de las instituciones, juzgando a quienes deciden luchar por los derechos humanos, se silencia a quienes buscan espacios más justos, se estigmatiza a quienes denuncian la injusticia, se pone en duda la palabra de las víctimas. Por eso, la importancia de vincular diversas miradas, como apoyarnos del arte, la canción, la danza, foto, teatro, música, entre otras, la psicología, para sensibilizar a la población de las diversas manifestaciones de la violencia, expresadas en todas las estructuras sociales, definida por la OMS como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o su comunidad, que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Ante la violencia sistemática y estructural que se ejerce de manera naturalizada, se debe de pensar en estrategias que posibiliten romper con estos marcos, los cuales van desde la organización política, la participación ciudadana, para generar leyes, instrumentos, tratados, normas, políticas públicas que regulen y velen por la protección de la vida de las personas, niñas y niños, mujeres, jóvenes, tercera edad. La urgencia por crear medidas que permita sentirnos seguros, para poder caminar sin miedo a que nos desaparezcan, a que mi trabajo pueda estar en espacios libres de violencia, pedir un trabajo laboral sin miedo de ser seducida por mi jefe, en mi hogar pueda desarrollarme psicosexualmente, que no se me reproduzca la espiral de violencia, que sean espacios generadores de procesos de paz mediante el diálogo, la interacción sin prejuicio ni discriminación, tener la posibilidad de jugar sin cumplir con estas expectativas de géneros. Los niños no pueden jugar con cocinas, por ejemplo, ¿no? Porque se puede volver gay. Las niñas de falda no pueden trepar árboles, ¿no? Todos estereotipos debemos de liberarnos de ellos. Todos estos pensamientos y comportamientos son códigos que forman parte del mundo simbólico, que aprendemos desde la cultura dominada por las relaciones de poder que imponen sus juicios y tradiciones. Romper con eso es darle la voz a las víctimas, es creer en su palabra, es la posibilidad del Estado de darse cuenta que hay una brecha de desigualdad que permite la violencia. Por eso la pertinencia y propósito de esta mesa, ¿no? Identificar los espacios de
de violencia dentro de los contextos familiares, que en este momento le damos la palabra a Mayerly, sí, ¿verdad? Y posteriormente, Ida nos hará sus análisis sobre la violencia laboral y terminaremos con Sandy para escuchar todas las implicaciones que conlleva en la desaparición de personas, ¿no? Las consecuencias psicosociales en este tema. Gracias. Perdón, doctora Bebe, muchas gracias. Antes de darle la palabra a la maestra Mayerly, me gustaría brevemente contextualizar al público de cómo esta mesa de violencias en diferentes contextos llega a este coloquio. Si me apoyas, Gustavo, con la siguiente. Y perdón, bueno, Ida, tienes razón, discúlpame. No se preocupe, doctora. Bueno, la palabra violencia es una palabra que generalmente tenemos en esta idea que refiere a violencia física. No hablo de manera generalizada, pero sí en su mayoría la violencia física es algo referente o una idea que se nos viene a la mente. Sin embargo, cuando a veces en casa, no hay marcas de golpes, cuando a lo mejor en el trabajo no hay marcas de que rompan ni sus computadoras ni sus herramientas para trabajar, o en la sociedad, pues salimos a la calle y va caminando y pareciera que no existe la violencia. A esto es a lo que llevamos las diferentes violencias en diferentes contextos, porque va más allá de solo lo físico, sino lo que no se puede ver, lo que está inmerso y precisamente lo que nos lleva a observar desde qué contexto se está hablando de esta violencia. La que sigue, por favor. Y bueno, si bien la violencia pudiera tener raíces también en la biología, se refiere a una conducta de la agresividad. Sin embargo, también puede ser el resultado de alterar elementos psicosociales y culturales. Y aquí cobra relevancia y por esto, antes de iniciar esta mesa, queremos compartirle este breve mapa en donde, de acuerdo al tipo de violencia, podemos categorizar, ¿no? Existe desde diferentes tipos, de acuerdo a su acción, de acuerdo al daño que genera, de acuerdo también al tipo de agresor de quien viene la violencia, de acuerdo al tipo de víctima, es decir, a quien dirige todo estos elementos de violencia, y también, y por ello está debajo, en qué contexto se encuentra referida la violencia. Y en este caso, pues podemos hablar de la violencia doméstica, de la violencia escolar, de la violencia en el trabajo, de la violencia cultural, de la violencia en las calles y en la violencia cultural. Por ello, dice Gálvez Almenta, también en un reciente estudio publicado en el 2021, casi en este año, que la violencia es un resultado de un estudio multidimensional. Por ello es que requiere ser abordado con un enfoque interdisciplinario y o transdisciplinario. La que sigue, por favor. Y bueno, por ello, el objetivo de esta mesa de diálogo es repensar, no hablar solo de la palabra violencia como una palabra, sino hablar de las diferentes violencias de acuerdo al contexto para comprender la realidad y sobre todo para delinear mecanismos para su atención y su mitigación. El día de hoy, como investigadoras, estamos proponiendo nuestros trabajos, la maestra Mayerly, la maestra Sandra y su servidora, para precisamente clasificar estos tipos de actos y darle solución de alguna manera desde nuestra perspectiva. Y hablando al respecto, pues fuimos ordenando nuestra ponencia de la siguiente manera. Le cedo la palabra a la maestra Mayerly. Del coloquio, por haberme dado la oportunidad de presentar los avances de mi trabajo investigativo, que intenta de alguna manera hacer un trabajo desde la interdisciplinariedad, pero también con el respeto del derecho de la libertad y con un enfoque cualitativo
que permite el diálogo, la apertura, un enfoque más abierto. Mi trabajo de investigación se denomina violencia de pareja hacia la mujer y sus efectos intersubjetivos en la función materna. Actualmente estoy en la parte de análisis de resultados, entonces voy a tratar de hacerles como un recuento de cómo ha sido mi travesía por esta investigación. Esta investigación surge a partir del trabajo con niños institucionalizados en albergues privados y públicos ante la constante repetición del abuso, el maltrato, la negligencia y el abandono. Al indagar un poco en las historias de cada uno de estos niños, pude encontrar que siempre había una madre violentada por su pareja. La violencia de pareja ejercida contra la mujer en México es un problema de salud pública difícil de identificar. Se asocia a prácticas, costumbres y tradiciones que contribuyen a la formación de constructos sociales de inequidad de género, división sexual del trabajo y dominación masculina. Permea en la cotidianidad y en el orden simbólico. Produce efectos inmediatos y acumulativos sobre la salud, el desarrollo de capacidades afectivas, cognitivas, económicas y de relación. Deja huellas visibles e invisibles en el cuerpo de quien la sufre y de quienes están más cerca, que generalmente son las hijas y los hijos. Puede tener consecuencias en el ejercicio de la función materna, ya que la mujer que está siendo violentada en algunas ocasiones no se encuentra en condiciones de cuidar de sí misma y mucho menos de los otros. Mi trabajo parte, la siguiente diapositiva, por favor, de dos preguntas de investigación. La primera fue cómo experimentan y vivencian las mujeres que son madres la violencia de pareja y cuáles consideran son los efectos intersubjetivos en el ejercicio de la función materna. La segunda es cuáles son las diferencias en el ejercicio de la función materna entre las madres que mencionan haber experimentado violencia de pareja y aquellas que mencionan no haberlo vivenciado. La que sigue, por favor. El objetivo general fue analizar los efectos de esta violencia de pareja en las mujeres que la están vivenciando sobre sus relaciones intersubjetivas en su función materna para incidir en el diseño de políticas públicas que puedan contribuir tanto al bienestar de la madre como de sus hijas y sus hijos. El objetivo específico fue analizar la asociación entre la violencia de pareja en mujeres y sus efectos intersubjetivos en la función materna y hacer un análisis del discurso, de esas vivencias acerca de la función materna en las mujeres que reconocen haberla vivenciado, pero también en aquellas que consideran no haberla experimentado. Se partieron de 4 supuestos básicos. El primer supuesto es que la violencia de pareja hacia la mujer impacta en la salud física y mental. La violencia deja huellas visibles e invisibles que repercuten en el ejercicio de la función materna. El ejercicio de la función materna en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja se encuentra alterado. Algunas madres que han padecido o padecen violencia de pareja presentan dificultad para cuidar de sus hijas e hijos y en algunos casos tienden a maltratarlas física y emocionalmente. La violencia suele provenir de los padres de las mujeres que ya en su vida de pareja anteponen la relación de pareja a la relación madre, hijas e hijos. Existen madres que han padecido violencia de pareja, sin embargo, el ejercicio de la función materna no se encuentra alterado. En algunos casos, el estar en embarazo o tener hijas e hijos le permite a la mujer enaltecer esa función y movilizarse a tomar otras decisiones y a dejar de seguir siendo objeto de violencia. La siguiente, por favor. El marco teórico que abordó y guió esta investigación es la teoría analítica propuesta por Freud y otros psicoanalistas contemporáneos. Asimismo, el enfoque multidisciplinario abarcó diversos enfoques sobre la violencia desde perspectivas filosóficas y de de artistas en el mundo, más específicamente en Morelos.
la siguiente. El marco teórico es de carácter cualitativo, ya que permite observar y explicar las vivencias, las experiencias y las interacciones. Estudia cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, basado en principios hermenéuticos de comunicación dialógica e interpretativa que se articulan con el psicoanálisis. El trabajo de investigación se realizó en un centro de salud. La siguiente, por favor. Creo que se trabó un poquito. ¿Maye? Sí, creo que hubo un problema de De ella, ¿verdad? audio, así O de es. nosotros. Ujú. No, de audio. Si les parece bien, no sé si el doctora Vera quiera mencionar algo al respecto mientras regresa. Ah, ya se nos fue. Es que, bueno, la verdad es que es muy interesante su tema, ¿no? Yo lo he seguido a lo largo de, pues casi desde que ella ingresó y ha estado muy interesada ella en darle como todo este matiz desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, darle voz a estas mujeres, a estas niñas, ¿no? Que a veces pueden ser silenciadas en un contexto, pues en el que estamos dominados, ¿no? Por estas culturas, ¿no? Que no se les escucha, y darle este sentido desde una perspectiva transdisciplinar. Creo que ella ha logrado fusionar pues un montón de miradas, ¿no? Para tratar de explicar cómo viven estas niñas, ¿no? Dentro de su familia, incluso hasta desde el vientre, ¿no? O sea, todo, entonces es una investigación muy pertinente, sustentada con el marco, como bien lo estaba comentando, psicoanalítico, que para mí ese es un reto, ¿no? Cómo hacer o sea, cómo hacer ciencia, ¿no? Desde esta perspectiva tan interesante, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy pertinente lo que ella está haciendo, ¿no? Lástima que se quedó en lo rico de lo sabrosito de ¿no? De sus resultados, pero creo que eso ahorita que regrese nos podrá dar cuenta de ello, ¿no? Pero me parece que es muy pertinente porque justo ella está metiendo esta mirada desde cómo se va heredando esta violencia, ¿no? A través pues de todos estos constructos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido interesante desde el inicio, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres que comentemos algo o esperamos a que venga o damos pauta a que inicie alguien más, tal vez? Que ella Pues concluya después. sí, ¿Te sí, sí, parece? sí. Si gustan, continúo y Ok. bueno, mientras regresa, pues en esta mirada de encontrar también desde dónde podemos solucionar o desde qué contexto podemos hacer válido nuestras propuestas para mitigar, ¿no? El tema de la violencia, pues mi trabajo surge un poco orientado a la violencia en el trabajo. En un momento más explico por qué busco esta relación con el clima ético y con la ciudadanía organizacional, pero me gustaría hacer énfasis en esta problemática que también pues se vive en las organizaciones, en los centros de trabajo en general. La que sigue, Gus, por favor. Y bueno, la violencia en el trabajo en este momento pues es un problema mundial, pues en los escenarios laborales indistintamente el giro, si es gubernamental, si es privado, si es grande, si es pequeña, si es micro, si son emprendedores, ¿no? Incluso el alcance que tengan global, si es local, si es transnacional, este fenómeno se está extendiendo a diferentes escenarios y por ello es la preocupación de la violencia en el trabajo. Algunos, cuando escuchan este término, mencionan, pero si aquí no nos pegamos, pero si aquí no nos agredimos, pero si aquí no hay violencia, ¿no? Refiriendo a la violencia física. Sin embargo, uno de los primeros conceptos que tengo que desempolvar en este contexto es precisamente que la violencia está también implícita en otras acciones. En un momento más voy a desmenuzarlas, pero sí me gustaría
comentar que no está claro, quizá, en este momento la violencia en el trabajo. Por aquí hay algunas normativas que nos hacen referencia ya a poderlo identificar, pero generalmente se puede identificar como acoso laboral, como mobbing, como acoso sexual, hostigamiento, y bueno, todos estos comportamientos entran dentro de la violencia laboral, sobre todo porque son manifestaciones o expresiones abusivas que se acompañan de palabras, actos, gestos, escritos, y pues el efecto que tiene pues va sobre la persona, sobre la dignidad, sobre la integridad, sobre la cuestión física, la psicológica, y pues bueno, también puede poner en riesgo su trabajo y también degradar el clima laboral. Y en este ejercicio de las normativas, me gustaría hacer referencia sobre todo, pues estamos en el doctorado de psicología, pero es importante también identificar que en la Constitución Política, en el artículo 123, está asentado que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, es decir, que puede gozar de un trabajo y de una remuneración conforme a la ley. En la Ley Federal del Trabajo también, en el artículo 3º, se asienta que la promoción de un ambiente laboral debe estar y debe ser libre de discriminación. En este caso, se prohíbe a los patrones y a los trabajadores llevar a cabo cualquier tipo de acciones relacionadas con este fenómeno. También asentado en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 55 y en algunas fracciones, se señalan las obligaciones patronales para promover un entorno organizacional favorable y prevenir la violencia laboral. Y en estos últimos años se ha hablado mucho desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la puesta en marcha de la norma oficial de la NOM 035, que hace referencia a los factores de riesgo psicosocial, pero como un riesgo psicosocial hace referencia a la violencia. En el caso, lo menciona, tiene el objetivo de identificar, analizar, prevenir, atender cualquiera de estos casos para promover una organización favorable. Por ello es que, como en México, ponemos ya la bandera de poner atención a estos actos. Sin embargo, hace falta en cuanto al tema del protocolo, que también ya está en los centros de trabajo y que es una exigencia que marca la Secretaría de llevarlo a cabo, que este protocolo se fortalezca de acciones que estén probadas, que estén identificadas y que puedan disminuir la violencia laboral. La siguiente, por favor. Y bueno, haciendo una revisión, o en la revisión sistemática que hace Toro y Gómez, hacen un análisis de todos los artículos que refieren a la violencia laboral, y en este caso hay un porcentaje más amplio que refiere a que la violencia laboral tiene orígenes en los factores organizacionales. Sin embargo, también hay otros que hacen referencia a los factores individuales, y ahí hay una interrelación importante de los factores sociales o interrelacionales. En este caso, pues bueno, para contextualizar, existe también un modelo octagonal de Piñuel y Zavala que precisamente hace referencia a observar a estos diferentes escenarios, no nada más a la víctima ni tampoco al agresor, sino extender este contexto y replantearnos cuáles son las formas de trabajo, si existe burocracia, si hay rigidez, si hay organización o hay desorganización, si hay sobrecarga laboral, cómo se está llevando a cabo el liderazgo y sobre todo cuáles son también los elementos de la cultura que pueden caminar hacia este aumento o disminución del entorno laboral favorable. La que sigue, por favor. Y bueno, con respecto a ello, hay un estudio de Jimeno Grandio y Márquez acerca de las prácticas organizativas frente a la violencia en el trabajo. Y en este caso se encontraron que hay diferentes elementos
que también están relacionados con las características del puesto y, como lo había mencionado, el estilo de liderazgo. Y como lo plantean también estos autores, pues lo podemos identificar en una variable de relación con las características del entorno laboral y como características inherentes a las relaciones interpersonales. Hace un momento hablaba de la violencia, indicando que tiene relación con la biología, sin embargo, no nada más se queda en la parte biológica, sino que traspola a la parte psicosocial. Es necesaria también la participación en la parte social para que se detone estos tipos de violencia, en específico del tema del cual hablo, la violencia laboral, que ahora se convierte en un problema sistémico cuando abarca a todas las áreas y que también hace vulnerables a todos los que están en el mismo centro de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, en este caso me gustaría determinar algunas de las prácticas que se pueden identificar como violencia laboral, y en este caso pues es la amenaza, ¿no? La violencia verbal, el hostigamiento sexual, la culpabilidad, generar culpa a las personas, generar aislamiento, cortar su comunicación, que no se enteren de lo que sucede al interior, maltratar o humillar a las personas que están dentro del mismo centro de trabajo, abusar del poder con el que se cuenta para poder gestionar, castigar, ¿no? Te quedas horas extra o no sales este fin de semana, y también esa es una cara más de la violencia laboral. El sabotaje o situaciones deshonestas que a veces también se dan entre compañeros, de robar información, de hackear, etcétera. Y algunos otros que tienen que ver con la parte encubierta, que es la discriminación, el clima laboral hostil, la sobrecarga de trabajo. También es un tipo de comportamiento de violencia laboral, el exceso de supervisión y control y la desacreditación profesional. Cuando llegamos a este punto y entonces vemos que no solo la violencia en el trabajo se refiere a la violencia física, que claro que puede ser que yo salga y me puedan rayar el coche, romper el parabrisas, quizá desaparecer alguna libreta, etcétera, va más allá. Son estas formas sutiles en las que la violencia laboral está implícita. Y bueno, haciendo referencia a estos autores, pues hay una perspectiva de relaciones interpersonales entre ellos, las cuales pues se integran y se viven en el día a día en diferentes organizaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, el papel en este caso, y celebrando el Día de los Psicólogos organizacionales, pues es desarrollar estrategias que mejoren el bienestar para las personas. Y en este ejercicio transdisciplinario, no nada más los psicólogos, sino tenemos que estar relacionados con disciplinas como son el derecho laboral, como lo es la administración del capital humano, la ética, la sociología, la comunicación, la antropología, la psicología de la salud, en las consecuencias que también puede generar la violencia laboral, la seguridad y salud en el trabajo, porque quién ve, quién modifica. Muchas veces en las organizaciones esta NOM cayó como de a quién le toca gestionarla, ¿no? Nos toca gestionarla a todos, precisamente porque es un tema multidimensional que tiene diferentes aristas, y entonces ahí sí se puede designar a un comité de ética, se puede designar a un organismo que lo vigile, pero en realidad pues nos toca a todos para comprensión, sensibilización y todo lo que sucede. Bueno, también está implícita la política, psicología social, y seguramente hayan algunas más que no esté contemplando. Pero sí es muy importante, sobre todo cuando hablamos de temas de las consecuencias, ¿no? Sobre quién lo recibe, sobre quién también se descarga este tema, y también sobre las consecuencias para los mismos acosadores, por mencionarlo.
¿no? Algunas de las consecuencias sobre las víctimas, pues puede ser en el tema físico, ¿no? Puede tener efectos cognitivos, puede tener también síntomas de desgaste, pueden tener trastornos de sueño, cansancio, debilidad, estrés, ¿no? Que ese es un tema aparte del cual también hablarán el día de mañana, pero este también es una de las consecuencias o causas también de la violencia en el trabajo. Y bueno, de manera individual también puede llevar a la persona a sentirse menos motivado por llegar a su trabajo hasta el punto de que la misma persona pueda afectar su desempeño y abandonar el trabajo. O pueda ocurrir, en el caso de los agresores, un mayor propagación, ¿no? Si esto no se limita a tiempo. También puede llegar a las víctimas a un despido injustificado y con ello no nada más se afecta la víctima y el agresor, sino que también se propaga en la degradación de la fuerza laboral, ¿no? Y nos afecta a todos porque si esto sucede en las organizaciones, pues la economía fluctúa. Es algo que nos compete a todos, aunque en mi escenario laboral pues no esté presentando algún caso de violencia en el trabajo, ¿no? ¿Qué me toca hacer desde la vida laboral? La que sigue, por favor. Bueno, en aras de este sentido está la propuesta de analizar diferentes climas organizacionales, como es algo que nos compete a la parte organizacional, este clima ético en el cual pues, hay una teoría que pretende resolver dilemas en las situaciones cotidianas del contexto laboral, el clima ético, cómo puede favorecer para que se disminuyan estos comportamientos y a la vez también existan conductas de ciudadanía organizacional que puedan ayudar a este clima a incitar a que las personas pues puedan llevar el trabajo de manera más armoniosa, generando este entorno más favorable. Y la que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo de mi estudio, estoy apenas en la primera fase, desarrollando el marco teórico, probando algunos elementos del marco metodológico, pero por el tema de pandemia, pues todavía no puedo salir a campo, ¿no? Pero más o menos el objetivo de mi estudio es analizar las relaciones causales entre estos tres elementos, el clima ético, los comportamientos de ciudadanía y los comportamientos de violencia laboral que pueden estar en diferentes organizaciones. Pero mi muestra la aterrizo al sector privado y específicamente al estado de Puebla. Yo estoy aquí radicando en el estado de Puebla y pues bueno, va a ser mi contexto inmediato en el cual yo puedo accionar. Y pues este estudio va a tener un enfoque cuantitativo y también es de carácter no experimental y de corte transversal. Una vez que obtenga los datos, pues voy a tomar las variables para poder identificar las interrelaciones con ayuda de el modelo de ecuaciones estructurales para determinar cuáles tipos de clima ético tienen relación con qué comportamientos de ciudadanía organizacional y a su vez si tienen un efecto directo en la violencia en el trabajo. La que sigue. Y bueno, brevemente hablo de mi procedimiento, pero bueno, por ahí hay algunas cuestiones metodológicas que tengo que llevar a cabo, como identificar factores en el instrumento de clima ético. Ya se había hecho un estudio anteriormente con este cuestionario, pero nos gustaría también hacer este análisis factorial. También hay aplicaciones previas que se han hecho de violencia en el trabajo y pues al ser un instrumento, el que voy a utilizar, de aproximadamente 190 ítems, el objetivo será disminuir los ítems, ¿no? Con un análisis factorial exploratorio y posteriormente pues acercarme ya a las organizaciones a aplicar. Claro que esto no lo puedo hacer
hasta que me dé autorización el comité de ética, que en la tarde vamos a ver. Hasta aquí me quedo y bueno, la relevancia que tiene este proyecto con el que también está proponiendo Mayerly y el que propone también Sandra en un momento más, pues es accionar desde nuestras diferentes aristas, poder hacer algo con este tema de las violencias en diferentes contextos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sin duda es un excelente tema y de gran interés para hoy en día. Si les parece bien, vamos a retomar en donde quedó la maestra Mayerly para poder cerrar esta investigación que también suena muy, muy interesante y va a ser, vamos a continuar donde habíamos quedado. Maestra Mayerly, tiene la palabra. Aquí estoy, una disculpa por las vicisitudes de la electricidad y la internet, pero bueno, aquí estamos de regreso, gracias por la paciencia. Yo les estaba platicando un poco acerca de cómo se hizo el trabajo de investigación. Este trabajo lo realicé en un centro de salud del municipio de Cuernavaca. La muestra está conformada por 14 mujeres con edades promedias entre 19 y 33 años. Ellas tienen hijos entre 0 y 6 años. ¿Por qué escogí madres con niños en estas edades? Porque justamente los niños en estas edades tienen mayor riesgo a oír y a ser testigos de la violencia, sin que los niños mayores también ellos tienen este riesgo, pero el riesgo es mayor en estas edades. El único criterio de exclusión fue que las mujeres tuvieran un nivel de retraso mental o una discapacidad severa, la cual la podía diagnosticar a través de las entrevistas a profundidad que realicé. Los instrumentos que utilicé fueron, primero, una ficha sociodemográfica. Segundo, realicé dos grupos de reflexión con el objetivo de brindar un espacio de pensamiento y de dar a conocer la investigación. Posteriormente se utilizaron las entrevistas a profundidad, las cuales aportaron el material de análisis. Los datos se realizaron a partir del análisis del discurso desde la perspectiva de la hermenéutica y el psicoanálisis. Se trabajó básicamente en 2 etapas. La siguiente, por favor. La primera etapa es una etapa observacional, que consistió en dar a conocer la investigación al personal que labora en los 3 turnos. Este es un centro de salud de los más grandes de Cuernavaca y trabajan 24 horas, tienen personal de 3 turnos. Básicamente reunimos a todos los que laboran allí, se les platicó acerca del proyecto y ellos colaboraron como en toda esta parte de dar a conocer el trabajo investigativo a las usuarias, de canalizarlas. Posteriormente hice como una semana de observación acerca de cómo era la dinámica de las personas que llegaban al centro de salud para buscar la forma más pertinente de abordarlas. La segunda etapa fue la acción investigativa, que consistió en abordar a las mujeres que estaban en sala de espera, invitarlas a un cubículo privado en donde se les explicó acerca de la investigación y se les invitó a participar también en los grupos de reflexión. Se realizaron estos 2 grupos de donde algunas participantes acordaron ser parte de la investigación. Justo cuando terminó esta parte de los grupos reflexivos, se da la pandemia. Entonces, debido a esto, se suspendió por unos meses el proyecto y luego se vio la necesidad de volver al centro de salud con todas las medidas de cuidados y evidentemente las madres estaban acudiendo nuevamente al centro de salud, aunque ese centro de salud es un centro que fue centro COVID, una parte del centro de salud estaba destinado a COVID, pero las mamás tenían que ir porque necesitaban seguir buscando vacunas para sus hijos, porque tenían que ir a revisiones. Entonces, estas madres se volvieron a abordar y se les hizo la invitación para participar nuevamente en la investigación. Con las mamás que estuvieron de acuerdo en participar, se les llenó esta encuesta de datos sociodemográficos y se les dio una carta en donde se explicaba todo el proyecto. Posteriormente, las que estuvieron de acuerdo firmaron la carta de consentimiento informado y se acordó con ellas la hora y la fecha en la que se harían las entrevistas. Obviamente ya no se podía hacer en el centro de salud porque la idea era que ellas estuvieran el menor tiempo posible en el centro.
Entonces, se acordaron las videollamadas, se trabajó por medio de videollamadas, ya fuera por Meet, Zoom, por WhatsApp. Algunas de ellas no tenían acceso como a estos dispositivos, entonces se hizo por teléfono. Para la realización del proyecto se tomaron en cuenta la siguiente, por favor, los principios éticos de la Declaración de Helsinki. El proyecto se envió para análisis y aprobación, primero al Comité de Ético de Investigación del Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología y posteriormente al Comité Ético de los Servicios de Salud del Estado de Morelos. Fue un trámite largo porque el Comité de Ética de los Servicios de Salud de Morelos hace todo un recorrido, tienes que esperar mucho tiempo, tienes que llevar muchísima documentación. Cuando ya me dieron el visto bueno, pues ya pude ir a campo. Ahí se les informó a los participantes los objetivos del estudio con un lenguaje entendible. Se les explicó que tenían la libertad de participar, como también de declinar o de retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto tuviera repercusiones en los servicios de salud que ya se estaban teniendo. Se les explicó las consecuencias predecibles de declinar y de retirarse, y con quienes decidieron participar firmaron la carta de consentimiento informado que garantizaría la confidencialidad y la información para fines académicos. Con respecto a la privacidad y la confidencialidad del material que se desprendió de la investigación, como fichas sociodemográficas, transcripciones y las mismas entrevistas, estas quedaron en resguardo de la investigadora responsable, en este caso soy yo, y se destruirán 4 años después de concluido el estudio. Se les explicó también a las participantes que a la hora de hacer las transcripciones se utilizarían nombres ficticios tanto para ellas como para sus hijos para garantizar el anonimato, y que cuando se realizaran esas transcripciones se usarían nombres comunes al contexto con el fin de buscar proximidad entre las mujeres y los lectores. Y que posteriormente, todavía no termino la investigación, pero la idea es poderles dar una devolución grupal a todo el personal de la institución y luego contactar a cada una de ellas y darles una devolución, ¿no? Ya concluida esta parte de la investigación. Cuando se terminaron las entrevistas, cuando se terminó este trabajo de campo, se analizó la información. La siguiente, por favor, sí. Se analizó la investigación a partir de un análisis descriptivo de las participantes, un análisis cualitativo de las entrevistas individuales y un análisis general de las entrevistas en donde se tomaron en cuenta 2 categorías de estudio. La primera fue violencia de pareja hacia la mujer y la segunda, función materna. Aparecieron en cada una de estas 2 categorías algunas subcategorías. Con respecto a la violencia de pareja, aparecieron las subcategorías de violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia, abandono, alcoholismo en el padre y en la pareja, la naturalización de la violencia, la culpabilidad y también la obediencia. Con relación a la función materna, aparecieron otras subcategorías como carencias vinculares con sus propios padres, embarazos no deseados, depresión en la etapa perinatal y factores sociales estresantes. En la discusión se tomaron en cuenta los resultados obtenidos a partir de los objetivos y los supuestos mismos que se contrastaron con los planteamientos teóricos anteriormente expuestos. La siguiente, por favor. Yo estoy ahorita en la parte de análisis, entonces ya tengo algunas conclusiones preliminares que me gustaría compartirles y son las siguientes. La violencia de pareja tiene efectos graves y duraderos en la vida de la mujer y de los niños. Afecta su salud física, emocional y su bienestar, sus relaciones educativas y su seguridad económica. La invisibilización de la violencia en las relaciones de pareja responde a la introyección de los roles de género que determinan responsabilidades y obligaciones para cada uno de los cónyuges, evidenciando la inequidad de género y favoreciendo las relaciones de pareja asimétricas. Las fallas en el ejercicio de la función materna se asocian a la violencia de pareja y a otros factores tales como problemáticas vinculares con su propia madre, haber vivenciado violencia intrafamiliar, abandono, embarazos no deseados, factores sociales estresantes y con la falta de apoyo familiar y social, con conflictos personales no resueltos. O sea que es multifactorial, ¿no? Las mujeres que tienen fuertes lazos
vinculares con sus figuras primarias, con su madre, pueden resignificar su historia, tener una imagen de sí que les permite visibilizar su realidad actual con más conciencia y responsabilidad, y así afrontar sus problemáticas conyugales y las vicisitudes de la crianza, de la maternidad. Tengo también la siguiente, por favor, algunas recomendaciones preliminares, y es que es necesario hacer estudios que vinculen la violencia de pareja y la violencia hacia los niños, ya que estas dan cuenta de la violencia intergeneracional, la que se repite, la que seguimos repitiendo en nuestra vida, ¿no? Y que se asocia justamente a la violencia intrafamiliar, a la violencia en el noviazgo y a la violencia de pareja. Otra recomendación es que se sugiere abordar esta problemática desde un nivel individual y social, incrementar en los centros de salud y servicios de salud espacios de atención psicológica para las mujeres, para los hombres, para los niños, con el fin de detectar oportunamente la violencia intrafamiliar y los problemas vinculares. Asimismo, capacitar y profesionalizar a los psicólogos y personal responsable de la salud mental para que brinden un tratamiento especializado que lleve a repensar esta problemática y a encontrar vías de movilización dirigidas a la autonomía y al autocuidado. El abordaje a nivel político, social y comunitario debe tener en cuenta los derechos de la mujer y de las mujeres, justo lo que hablaban los ponentes esta mañana, ¿no? El respeto a la libertad debe abarcar la transformación de las relaciones de poder y la modificación de los roles de género. Es imprescindible la participación de la mujer en todos los ámbitos públicos que impliquen toma de decisiones, mismos que podrían incidir en legislaciones a favor de la mujer, que las mujeres tengan mayores posibilidades para seguir estudiando y que puedan vislumbrar nuevas posibilidades laborales, que cuenten con un apoyo gubernamental para el servicio de guarderías y programas para sus hijos. Es fundamental que los gobiernos revisen e implementen leyes y políticas públicas que legislen, que prevengan y que sancionen la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños. Es importante crear espacios seguros de atención a la mujer que les permita recuperarse de la violencia, albergues temporales que se conviertan en un espacio de transición a una nueva vida, con posibilidades de capacitación, de transformación. Es relevante crear conciencia entre las instancias generadoras de políticas públicas acerca de la importancia de crear programas y proyectos enfocados en la prevención, en la atención, en el tratamiento de la violencia, que incluyan estrategias que puedan conllevar a la autonomía, a la independencia económica de la mujer a largo plazo. Asimismo, trabajar con las madres y los padres de forma específica en la relación parental, para que se conviertan en un referente de protección y cuidado para sus hijas y para sus hijos. Por último, es imprescindible ampliar el rubro para la educación inicial, lo que disminuiría la carga de la maternidad y posibilitaría la incursión de la mujer en el ámbito educacional, laboral y social. Eso es todo. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias por su ponencia. Es de suma importancia comprender el concepto de violencia, ya que tiene un componente multidimensionalidad, muy complejo y de carácter mutable. Ahora mismo cedo la palabra a la maestra Sandra para poder continuar con esta mesa de diálogo. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Tengo el reto de hacer una presentación un tanto muy concreta por cuestión de tiempos, pero me da mucho gusto estar aquí, más hoy el Día del Psicólogo, como ya lo mencionaba Idalit. Reflexionar en la praxis de nuestra disciplina y de cómo nuestra disciplina se conecta con otras y a veces se desdibuja para poder afrontar los retos que plantea la realidad, la complejidad de la realidad y las múltiples realidades, ¿no? Si entramos a temas ya epistemológicos. Podemos pasar a la siguiente. Yo les voy a hablar un poco de estas violencias que se manifiestan a través de las violaciones a los derechos humanos, en específico en el caso de la desaparición de personas.
comparto una reflexión más amplia para seguir hilando esta mesa de diálogo que es en torno a la violencia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. De hecho, cuando nos reunimos a planear la mesa, estábamos discutiendo, ¿no?, si era una violencia o múltiples violencias. Y bueno, esto tiene distintos enfoques de abordaje. Lo que es cierto es que en nuestra sociedad actual, en nuestro contexto actual, la violencia ha escalonado de manera alarmante, ya sea una violencia que está en las calles, que está en las casas o que está en las propias instituciones. Hablando del tema de desaparición, quisiera comentar que es difícil conocer los efectos de la onda expansiva de cada persona desaparecida, es decir, la cantidad de personas a las que afecta cada caso. A simple vista, se tiene un efecto de forma directa en la familia nuclear, como señalan distintos instrumentos legales que les nombran pues, como víctimas indirectas. Pero si vemos de cerca, es posible identificar afectaciones en la familia extendida, amistades, vecinos, compañeros y compañeras de escuela, trabajo. Por lo tanto, las consecuencias se extienden a nivel comunitario y colectivo. Desde la mirada psicosocial, la violencia es un hecho que surge en el punto medio entre el individuo y la sociedad. Esto permite tomar una distancia crítica respecto a los enfoques instintivistas y ambientalistas. Detrás de la violencia hay un simbolismo complejo reflejado en una realidad ética, política, legal y cultural, como lo plantea Martín Baró. Considerando la situación estructural, la violencia es promovida, posibilitada y también reproducida socialmente. Su prevalencia confronta los valores y las representaciones sociales. En México, una de las formas más crudas de las manifestaciones de la violencia es la desaparición de personas, que se ha convertido en un reflejo de la violencia estructural, que también es institucional, y si se concibe como una forma de terror, como lo plantea Mastro Giovanni, pues es una violencia simbólica muy compleja. Como delito, ha ido incrementando de forma alarmante en los últimos años. Ya es un hecho que ocurría en los años 60 y 70 durante la Guerra Sucia, pero que se agudizó con la llamada guerra contra el narcotráfico. Si vemos en pantalla, podemos observar unos estadísticos, y es importante señalar que en el tema de la desaparición han variado muchísimo las cifras oficiales. Para 2017 y 2018 se tenía una cifra oficial de alrededor de 37,000 casos, poco más de 37,000 casos. Sin embargo, ya para el año 2020 se hablaba alrededor de más de 76,000 casos, y actualmente, como lo pueden ver en su pantalla, pues hay reportes oficiales para este año de más de 85,053 personas reportadas como desaparecidas. ¿Por qué hay una variación tan grande en las cifras oficiales? Pues porque es un delito que está subreportado, hay una cifra negra, delitos no denunciados, y las personas luchan para que su familiar sea reconocido como desaparecido y no solo como una persona no localizada, o hay muchos estigmas alrededor de la desaparición de personas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Podemos también señalar que el estado de Morelos es un estado clave en cuestión de desaparición de personas. De acuerdo al Atlas de la Violencia que fue desarrollado por la UAM, pues hay una vinculación con la ruta del transporte de droga. Entonces, estamos en un estado constitucional donde también es necesario estudiar el fenómeno de acuerdo a cómo el delito se va manifestando en la geografía del país, ¿no?, para los fines políticos y económicos a los que sirve el delito. Para seguir indagando en el tema de la violencia, traigo un diagrama muy interesante que es de Johan Galtung, sociólogo noruego, que estudia mucho el tema de construcción de paz, pero hace énfasis en que para construir la paz es necesario analizar las manifestaciones de la violencia. Entonces, él postula que hay una violencia directa, que es la violencia que vemos, un poco lo que hablaba Idalid, ¿no?, la violencia que deja marcas o que se puede escuchar o ver de alguna manera. Y aquí le podemos poner muchos nombres, ¿no?, como están ahí señalados. Esta sería la violencia visible, y tiene que ver con la conducta, ¿no? Tiene una relación directa con la conducta. Pero plantea Galtung que la base o lo que sustenta esta violencia directa es lo cultural y lo estructural.
Por un lado, la violencia cultural puede ser identificada como violencia simbólica, discriminación, género, aspectos religiosos, de ideología e incluso de lenguaje. Y por otro lado, la violencia estructural se ve reflejada como una violencia institucional y también por todos los espacios que implican los sistemas económicos, políticos y que muchas veces asume el Estado. De acuerdo a la violencia cultural, dice Johan Galtung, que pues aquí tiene una gran vinculación con las actitudes, y en el aspecto de la violencia cultural tiene que ver con contradicciones humanas y sociales y la negación de necesidades. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, bueno, en el tema de desaparición, si hablamos de violencia directa, algo que es importante tener presente es que Rita Segato habla de una cadena de violencias. Es decir, la violencia de la desaparición no es independiente de las otras violencias que existen. Y ese rato hablábamos de género. Entonces podemos mencionar que gran parte del origen de la desaparición tiene que ver con los fines a los que se persiguen a través de ella. Entonces la violencia directa está muy vinculada con la explotación. Se habla de la desaparición para la explotación de personas como mano de obra para los grupos criminales, abuso, daño físico y psicológico, secuestro, pero sobre todo la trata de personas en el caso de mujeres. Y también está el asesinato u homicidio, ¿no? Como parte de esa violencia directa. Como parte de la violencia cultural, pues también vemos que en nuestro contexto hay una narcocultura, como lo señalan algunos antropólogos, que bueno, que ese tema bastaría toda una charla para poder analizar y tener un posicionamiento respecto a eso, pero es cierto que hay toda un imaginario colectivo y simbólico respecto al tema del narcotráfico, ¿no? Que es abordado por los medios de comunicación, por distintos letras de canciones, en todo esto. Entonces hay una cultura que se está introyectando en la sociedad a partir de esto. También vemos el componente de género en el marco de la violencia cultural, que tiene que ver con estas expresiones que ya han mencionado y la asunción de la mujer como un objeto. Y finalmente, pues todo el estigma que conlleva la desaparición respecto a quienes desaparecen, ¿no? Que muchas veces se da esta idea de los medios de comunicación que andaban en algo, que lo merecían, que de alguna forma estaban involucrados con el crimen. Y de esa manera se crea un estigma social, o un estigma respecto a los que buscan, ¿no? Y que están allá afuera en la calle haciendo pintas y bueno, se hace toda esta idea de que la manifestación violenta no debe de ocurrir, ¿no? O la manifestación de pintas, ¿no? Finalmente hay una gran indiferencia respecto al tema de la violencia porque estamos habituados, hemos estado expuestos a este tipo de violencia desde el año 2006, 2007, de una forma muy intensa, desde distintos espacios institucionalizados. Y bueno, no hay una concepción de búsqueda en vida, sino se asume dentro de la cultura que estas personas ya no están. Entonces es necesario transformar todos estos esquemas que sustentan el fenómeno de la desaparición desde la cultura. Y finalmente de la violencia estructural, pues hay mucho que decir. Está la cuestión de la desigualdad social y económica, que es muy real, ¿no? Todo lo que sustenta el fenómeno de la desaparición de personas tiene que ver no solo con el narcotráfico, pero con distintas formas de violencia estructural que se pueden identificar desde la pobreza y desde esta negación de necesidades, ¿no? Está todo el tema de la inseguridad, que tiene que ver con aspectos públicos de Estado, la ilegalidad, la corrupción, la impunidad, vulnerar los derechos, la represión cuando se busca, redes criminales, ocultamiento de la verdad por parte del Estado, falta de estrategias de búsqueda y asumir que este problema es un problema nacional de urgente atención. Pasamos a la siguiente. Está aquí mi pequeña conmigo por si la escuchan. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que dice Johan Galtung? ¿Cómo podemos abordar estas violencias y cómo podemos irlas transformando?
es complejo, ¿no? Y tenemos que ir abordando cada temática desde sus distintas aristas, pero en términos generales, la propuesta de construcción o de transformación de esta violencia tiene que ver con cómo hilar esta violencia con su aspecto manifiesto y con su posibilidad de transformación, ¿no? En la violencia directa que hace alusión a la conducta, pues es necesario reconstruir, ¿no? Reaprender, detener la violencia, buscar transformar la conducta, ¿no? Lo aprendido de la conducta. Y estoy hablando de los distintos niveles, no solo de la cuestión de desaparición, que eso tiene que ver más aspectos con encontrar la verdad y abordar el delito en medio de todo el contexto de impunidad, pero bueno, eso sería esta idea de reconstrucción, ¿no? De las formas de responder de la conducta evidente o tácita. En cuestión de violencia cultural, las actitudes, pues tiene que haber esquemas de reconciliación. Un poco el ejemplo que tenemos es el esquema colombiano, donde ahorita están precisamente en una lucha muy grande, ¿no? Y vemos la historia que han tenido de búsquedas de acuerdos y de reconstrucción del tejido social del que se habla en muchos espacios. Y bueno, respecto a la violencia estructural, pues ahí incluso el autor habla de que hay que entrarle a estas contradicciones humanas y sociales y esta negación de necesidades. Y aquí sí tiene que haber una resolución importante, donde se transforme las estructuras que partan desde el Estado. Y por eso muchos hablan de esta justicia transicional, de esta justicia restauradora, y por ahí hay muchas propuestas en distintos niveles, ¿no? Pasamos a la siguiente. Es importante reconocer que ante el tema de la desaparición, el posicionamiento de la psicología, pues a veces se ha quedado corto. Y aunque sí se brinda atención a las víctimas, se hace un acompañamiento que tiene que ver con el aspecto psicológico y la asesoría legal. Pero es necesario transitar a esquemas que sean integrales. Una propuesta es el acompañamiento psicosocial, que busca afrontar tanto situaciones traumáticas, entiéndase la perspectiva del trauma psicosocial como lo plantea Martín Baró, que no solo es un trauma individual, que puede ser un trauma social o colectivo, como las grandes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Buscando ayudar a las víctimas a tener un mayor bienestar en medio de todos los retos que su vivencia representa, ¿no? Todo lo que implica afrontar una desaparición, aceptar la desaparición, expresar sus sentimientos, adaptarse a su vida, a su nueva vida, mantener la memoria de la persona desaparecida, reconstruir sus vínculos afectivos y adaptar su vida en todas las dimensiones a la búsqueda. Beristain define el proceso de acompañamiento como algo individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y promover el bienestar, apoyo emocional y social de las víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Lo cual representa pues un reto de abordaje a nivel psicosocial, pero también político. Eso está transversado y va vinculado, entonces es necesario tejer un acompañamiento en estos niveles. Pasamos a la siguiente. Y bueno, es importante señalar que las víctimas son muy importantes, porque nos reflejan también a nosotros como sociedad. Su lucha refleja la transformación posible de la sociedad, ¿no? Y sus testimonios nos interpelan y sus testimonios nos ayudan a entender la necesidad de acción. Y aquí, pues, siendo el Día del Psicólogo, pues, retomo toda esta idea de Martín Baró, de la psicología de la liberación, ¿no? ¿A qué está sirviendo la psicología? ¿A quiénes sirve nuestra praxis psicológica? En el sentido de buscar apoyar a las luchas o de los grupos que están siendo, de cierto modo, marginados o no están siendo escuchados. Pasamos a la siguiente. Ya voy a ir cerrando. Ahora les voy a hablar un poco en términos, a grosso modo, de mi proyecto de tesis, que tiene que ver con un estudio de caso único, de corte cualitativo, donde voy a utilizar, bueno, estoy utilizando la teoría fundamentada y tomo como base el análisis situacional de Clark y las matrices transpuestas de Sánchez Cánovas, de Pastor y Sánchez Cánovas.
El objetivo es integrar un protocolo de acompañamiento psicosocial para víctimas indirectas de desaparición que incorpore dimensiones psicosociales, que potencie los recursos en los ámbitos personal, familiar, comunitario e institucional en el proceso de su búsqueda de verdad y justicia. No voy a leer los objetivos específicos, ahí están, pero la idea es precisamente articular un protocolo de acompañamiento psicosocial que sirva para todos aquellos que quieran ser acompañantes y que empiece a desentramar toda la experiencia de búsqueda. Para este propósito, pasamos a la siguiente. Estoy realizando una serie de entrevistas, son varias. La idea es que, pues, no detengan la búsqueda. Mi proyecto también pasó por el CEI y por todos estos controles que Mayerly señala y que ella muy puntualmente desglosó. Pero el punto es que mi intervención no detenga su búsqueda. Entonces las entrevistas están siendo donde sea pertinente y necesario, si es en una marcha, si es en un meeting, porque el punto no es que ellas sirvan a mi investigación, sino que mi investigación apoya su lucha. Entonces, estos son algunos de los aspectos que estoy tomando en cuenta. Estoy haciendo una serie de entrevistas que tienen que ver con su vivencia a lo largo del tiempo, antes de la desaparición, el primer mes después de la desaparición, después de esos primeros días y hasta antes del confinamiento, desde que inició el confinamiento y después del confinamiento, una perspectiva de lo que ellas consideran que va a pasar en su vida en estas áreas. Estoy explorando el nivel personal, el nivel familiar, el nivel comunitario y el nivel institucional, ¿no? Donde ya se abordan temas como la cuestión de derechos y la atención que han recibido de las instituciones, el posicionamiento, la vinculación que han tenido con las instituciones. Y bueno, es un trabajo que nos va a permitir conocer tanto los recursos con las que cuentan las víctimas, ¿no? y las fortalezas, porque podemos también estoy identificando las valencias en cada uno de estos aspectos, qué aspectos se han deteriorado, pero también qué aspectos se han fortalecido, porque es una experiencia de vida que simbra, ¿no? Todo la cosmovisión del mundo, entonces también partimos de que hay cosas que se han fortalecido y que se han transformado de esta manera. Entonces, bueno, quisiera ya cerrar con esto para no alargarme, creo que ya nos extendimos, pero ha sido un gusto compartir un poco estas reflexiones acerca de mi tema. Maestra Sandra, muchísimas gracias por su ponencia, por sus palabras. Sin duda, despierta el gran interés por repensar acerca de las violencias para poder así comprender esta realidad que mencionaba y desarrollar así mecanismos para su atención y mitigación. A continuación, vamos a ceder la palabra a la doctora Berenice Pérez para poder hacer una pequeña retroalimentación de esta mesa de trabajo. Adelante, doctora. Ay, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues antes que nada, la mesa, los 3 trabajos han sido muy interesantes, ¿no? Tienen un vínculo que es en común, que tienen el interés estas 3 investigadoras por encontrar una propuesta, ¿no? De disminuir los efectos psicológicos que conlleva ser víctima de violencia, ¿no? Pensando desde la prevención, la atención y la comprensión del fenómeno desde una mirada transdisciplinar. En este sentido, no se responsabiliza solo a quien la vive, porque a veces caemos en eso, ¿no? En que nada más hay que responsabilizar a quien la padece o a quien la ejerce, ¿no? No, pues es que es psicópata y por eso lo hace. Pareciera que se reduce ahí, ¿no? Pero no, ellas 3 no se quedan en esa mirada, sino al contrario, marcan una pauta de un marco contextual que propicia y valida en los diversos contextos estas prácticas de violencia, identificando las consecuencias, sí, claro, principalmente de quien las padece, ¿no? O sea, ese es el interés primordial, pero no dejan de lado todos los contextos, ¿no? Entonces, eso me parece pertinente porque aunque es un estudio o un doctorado en psicología, no se están reduciendo a lo individual, sino que lo están partiendo desde un macro, ¿no? Desde una cultura que está inserta en una sociedad. Entonces, todo eso lo tienen en común y me parece que han dado pauta a ver hasta recomendaciones, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? También se identifican los análisis científicos que nos muestran en esta mesa de que no
de que por mucho tiempo estas actitudes que propician la violencia han estado ahí, han sido parte de los hábitos de la naturalización de las violencias. En lo cotidiano no las podemos encontrar. Pero justo se están generando estos cambios para visibilizarlos y modificarlos. Sin embargo, como bien lo comentaron, ¿no? Hay mucho entramado que dificulta erradicar la violencia, pero al menos apostarle que por medio del conocimiento se cambiaría la percepción o dar alternativas que fortalezcan a estas víctimas o a las personas que están en un proceso de victimización para tratar de, pues no tanto de empoderarlas, pero sí de que ejerzan sus derechos para vivir una vida libre de violencia. En este sentido, al apostarle al conocimiento, se cambiaría esta percepción y por lo tanto las actitudes, que eso veo que van en torno, ¿no? En todos los 3 trabajos se trata de cambiar esto, ¿no? Pero no de una forma de imposición, sino al contrario, de hacer conciencia a las personas que lo están ejerciendo, ¿no? Y también quitando estigmas y luchando por los derechos sin que tengan que esperarse que sucedan los actos, ¿no? Por eso la prevención. Entonces me parece muy pertinente que sigan enfocando sus trabajos en estos temas que son necesarios por el momento y en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? También aquí lanzo la pregunta, ¿no? En este entorno que estamos tan inciertos, que cada día el virus va mutando y va estando y a veces tenemos la esperanza que ya vamos a regresar, pero ya ahora resulta que los niños también se pueden enfermar. Y bueno, hay una serie de falta de comunicación, pareciera que no nos dan como bien la información. Esto, ¿cómo les afecta a sus 3 trabajos, no? Lo lanzo como reflexión para que justo pongamos en la mesa las dificultades que se han encontrado para tomar el camino en la investigación, que lo pudieron afrontar de una manera que ahorita nos muestran bastante bien, y en ese sentido, ¿qué alternativas hay? ¿No? ¿Qué opciones hay para poder seguir haciendo investigación desde esta mirada transdisciplinar, ¿no? ¿Cómo continuar con estos temas difíciles, ¿no? De abordar? ¿Cómo le hicieron, ¿no? ¿Cómo está todo esto? Entonces, bueno, no sé si haya un poquito de tiempo para reflexionarlas, si no, pues me encantaría que las fueran como repensando, ¿no? Sí, doctora, al parecer no tenemos preguntas del público, todas son felicitaciones. Si gusta, podemos abordar unos 5 minutos a esta reflexión. Adelante. Pues yo quisiera mencionar que evidentemente nos encontramos con fue un bloque, ¿no? A todo lo planeado, tuvimos que reinventar la forma de trabajar. En mi caso, yo ya estaba en trabajo de campo, ya estaba empezando a trabajar con las mujeres, pero a partir de la pandemia, pues fue resguárdate y empieza a pensar en nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces de ahí se pensó, pues hay que hacerlo por otras vías, ¿no? Como estamos haciendo justamente este coloquio, ¿no? Por vía virtual. La dificultad es que las mujeres, pues muchas de ellas no tienen los medios, ¿no? No cuentan con internet, no cuentan ni siquiera con un teléfono. Entonces fue hacer todo un trabajo de acercamiento, tratar de entender su situación, de poderlas apoyar como desde otros puntos de vista, ¿no? Creo que siempre ante circunstancias como estas hay posibilidades, ¿no? Y creo que yo para cerrar un poco mi intervención, hago una invitación a preguntarnos cuál es nuestra función como seres humanos en esta producción y reproducción de la violencia, ¿no? Cómo nuestro quehacer interfiere en esa violencia sutil, ¿no? Que es muy difícil de verla porque la violencia física pues está ahí, ¿no? Impacta, irrumpe. Pero esa violencia sutil que también la podemos ejercer desde una investigación que la estamos ejerciendo con los que están más cerca en nuestra casa, en todas las áreas en las que estamos. A mí también me gustaría comentar con respecto a, quizá no es, bueno, vamos desde 2 aristas como yo lo veo, ¿no? Para efecto de mi propio proyecto de investigación, eh, el acercarme a hacer evaluaciones en línea, pues hace que este tema tan importante, tan sensible, pues quizá pues no sea al 100% o no tenga esa confiabilidad, ¿no? Que quizá podemos calcular en números,
pero que ante el no ver a la persona que se aplica, no explicarle de manera personal, no darle esta confianza, que es muy importante cuando aplicamos instrumentos, pues creo que sí tiene que ver con alguna de las limitaciones que pudiera tener en este momento al salir a levantar toda esta información, ¿no? Por otro lado, yo creo, y creo que también para el efecto del proyecto de Mayerly y de Sandra, al salir después de la pandemia, que es algo que me plantea mi comité, ¿qué va a pasar con el tema de la violencia laboral en los escenarios? Si bien tenemos esta vía remota para podernos comunicar, para poder asistir en conferencias, estamos en reuniones, tenemos que entregar, y esto ha aumentado la violencia, ¿no? Sería una gran pregunta también a incluir en el proyecto, ¿no? ¿De qué manera también ahora se suma, ¿no? Una violencia en la pandemia, que quizá es una violencia doméstica que en números se ha identificado que ha crecido, ¿no? Y cuando salgamos con el tema de las víctimas o con algún otro tipo de violencia social, pues nos vamos a encontrar, nos vamos a topar. Y creo que eso da pauta para plantearle a quienes estén pensando en estos temas para llevar un proyecto de investigación, que ahí hay mucho de lo que se puede continuar, ¿no? Eso me gustaría agregar. Ya yo voy a cerrar en cuanto al tema en el que estoy investigando. Tuvimos que agregar, ¿no?, esta dimensión de lo que está ocurriendo en la pandemia a todo el proceso de entrevistas que estoy haciendo. Y podría parecer, como en muchos otros espacios sociales, que hubiera sido afectado en cuestión de su funcionamiento o disminución, pero hemos identificado que las víctimas se han fortalecido muchísimo durante la pandemia y que no se quedaron en casa por la necesidad de seguir la lucha. De hecho, instauraron un plantón a finales del año pasado en el Zócalo, desde mediados del año pasado en el Zócalo. Entonces, no se ha detenido. Y puede ser que incluso se haya fortalecido, se han sumado cada vez más personas y los medios virtuales han ayudado para que tengan presencia en foros nacionales o internacionales. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Seguir viendo cómo nos está conectando y cómo conecta esta lucha en contra de la violencia, todo este tema de la virtualidad, pero por ahí va un poco el abordaje en mi caso, que yo creo que va a seguir fortaleciendo el movimiento de muchas maneras, o los movimientos de víctimas. Sí, ¿no? Como estas tres perspectivas, ¿no? En tres contextos, la familia, ¿no? Que es una institución que también se dice, ¿no? Las estadísticas nos ha dicho que se incrementaron por toda la atención, ¿no? La misma madre ahora ya es maestra y además tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces son tres escenarios de los cuales solo es en un hogar, ¿no? Igual, como bien comentaba Ida, ¿no? De decir... cómo hay que ver si no va a ser parte ya de un problema o de una violencia laboral, ¿no? La pandemia, ¿no? Es decir, porque yo me están obligando a ir en un momento que tengo miedo y entonces, ¿no? Varias cosas que puede generar ciertos problemas de ansiedad, de estrés y estas consecuencias que nos comentabas, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ir considerando, me parece que es muy pertinente y bueno, lo que comentas también, ¿no? De decir, bueno, esto creo que nos ha dado a escucharnos en otros contextos, ¿no? No nada más aquí, ¿no? Entonces también es favorable, al contrario, ese nos dio como una posibilidad de visibilizar más este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Gustavo, ¿tú quieres comentar los mensajitos que están leyendo? ¿O sí? Claro que sí. Digo, está Los voy a bonito poner también aquí. que den las felicitaciones ¿no? Sí, Está muy claro bien. que sí, doctora. Bueno, comenzamos con la maestra Elia Torres. Excelente trabajo, compañeros. El maestro José Luis. Que está presente. Está presente. La maestra Julia. Muchas felicidades, compañeras. Muy importante el tema de las violencias en investigación. Es necesario realizar las explicaciones acerca de este tema desde la infancia. Eso es muy importante, ¿no? También yo creo que no hay que
tenerle miedo, ¿no? Hay que hablar de estos temas. Recuerdo que apenas también decíamos cómo vamos a afrontar el regreso de los niños, ¿no? Si han estado aislados completamente, creo que eso platicábamos Andy y yo cuando veíamos lo de la mesa, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a permitir que los niños vuelvan a socializar, ¿no? Sin este temor o estas cosas, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, cómo tocar el tema desde la infancia. ¿Quieren comentar algo? Perdón, yo aquí tomo el micrófono. Perdón, Gustavo, pero creo que es muy importante esto que comenta Julia. Sí, adelante. No, tú. Yo creo que hay que continuar. Ajá, que continúes. Muy Gracias, bien. Gustavo. El siguiente comentario sobre José Luis. Los tres temas muy interesantes y abordar la violencia es primordial en estos tiempos. Preocupa mucho la normalización que hacemos de la misma en todos sus tipos y ámbitos. Y por último, Vladimir, por supuesto, la violencia laboral en la pandemia responde a una visión de productividad a toda costa propia de nuestro sistema político-social. Bueno, hasta aquí son todos los comentarios y preguntas del... No me queda más que agradecer su participación y recordarles que en el nombre de el Centro de Investigación Transdisciplinar y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les agradecemos su participación y les haremos llegar un reconocimiento por esta intervención. Muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes les damos la mayor agradecimiento por haber estado con nosotros el día de hoy. Para este entonces, vamos a ir cerrando las actividades del propio coloquio. Sin embargo, a las 3 de la tarde tenemos la participación del CI, del Comité de Ética Interdisciplinario, en donde abordaremos temas específicos sobre la ética en los trabajos de investigación. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy y nos vemos el día de mañana a las 9:30 de la mañana para continuar con dos ponencias magistrales de gran interés, como lo son la robótica social y la educación inclusiva utilizando inteligencia artificial. Sin más, por el momento les agradecemos. Hasta luego.